especialista en infectología en el Hospital de Clínicas. Daniel Stecher está en contacto con nosotros. Daniel, ¿cómo estás? Bienvenido aquí. Pablo Vicente y Eleonora Richmüller te saludan. Bienvenido. Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Buenas noches. Bien, buenas noches. Bueno, aquí decíamos, alarmados porque en julio sigue habiendo dengue, pero también es cierto que el fin de semana tuvimos temperaturas de 30 grados. ¿Tiene que ver este calentamiento global con, digamos, que el dengue permanezca aún en invierno o no? Bueno, el dengue es un virus del grupo de los arbovirus, que quiere decir que se transmiten por mosquitos. El tema con el cambio climático es que el área de influencia del mosquito y el tiempo de evolución han cambiado en los últimos años. Por lo tanto, ahora tenemos al mosquito durante más tiempo, llegando a lugares que antes no llegaba, por eso tenemos dengue en Argentina, en zonas que antes no eran las habituales. De todas maneras, quiero hacer un comentario con respecto al número de casos. Si uno mira la curva epidemiológica, la cantidad de casos en la Argentina, que es lo que informa el Boletín Epidemiológico Nacional, lo que se observa es una gran caída de casos en las últimas semanas. Es cierto, tenemos casos de dengue, pero en mucha menor cantidad de lo que veníamos teniendo. Dengue en Argentina se ha presentado este año con un pico más alto de los históricos. Este año ha sido el que más casos hemos tenido en las mismas épocas, pero es cierto, abriéndose un poquito en lo que es antes y después, en el comienzo y el final, y esto tiene que ver claramente con que el cambio climático favorece la reproducción y circulación del mosquito transmisor. Es preocupante por todo esto que estábamos diciendo, la cantidad de números. Vos, de todas formas, Daniel, estás diciendo que esa curva está disminuyendo, pero claro, uno empieza a analizar, al menos estábamos haciendo un repaso desde enero pasado hasta el último reporte, fueron 128.500 los casos confirmados. Con la comparación directa de años anteriores, el número sí es altísimo. No, a ver, lo que estamos diciendo es, tenemos una temporada de dengue más alta, un pico mucho más alto que hemos tenido, la más alta que tuvimos hasta ahora, que fue 2020. Esto sin ninguna duda. 128.500 casos, como bien dicen ustedes, en muchas de las jurisdicciones del país, incluso las que habitualmente no tenían estos casos. 18 de 24. Y además, el dato importante, sí. Lo que uno le importa fundamentalmente es el dengue, lo que llamamos autóctono, no el dengue que trae algún viajero de la zona de dengue, sino el nuestro. Y acá debemos decir que la mayoría de estos casos han sido autóctonos. Ahora, si uno mira la curva, y esto lo pueden ver ustedes en el boletín, del mismo lugar donde sale ese dato del número total, en las últimas semanas epidemiológicas los casos han bajado. La curva está tendiendo a aplanarse, o sea que estamos pasando el pico de circulación de dengue en la Argentina, que es lo esperable para esta época del año. Obviamente uno esperaría que haya sucedido antes, pero insistimos, el cambio climático hace que esto sea un poco más complejo. Entonces vamos a tener que, por ejemplo, usar repelente en julio, que digamos es una dinámica a la que no estamos acostumbrados, entre otras medidas de prevención, ¿como cuáles que tenemos que implementar? No, la fundamental medida de prevención es el control del mosquito. Si uno no controla el mosquito, el resto se convierte en medidas de poca eficacia. De menor Controlar el impacto. mosquito implica no matar al mosquito adulto, sino evitar que se reproduzca. Y como este mosquito se reproduce en aguas tranquilas, vienen las habituales recomendaciones de evitar que se acumule agua en latas, en neumáticos, en platos de maceta, etcétera, que es la contribución que hay que hacer, porque lo que necesitamos es que este mosquito no se reproduzca. Porque recordemos que el mosquito, la larva del mosquito puede resistir durante semanas o meses en forma, aunque no esté en las mejores condiciones. Una vez que la larva está puesta ya es un problema el combate. Entonces recordemos siempre, lo más importante es prevenir la reproducción del mosquito a través de eliminar todos sus reservorios. Bien, Eso Daniel, es lo que podemos contribuir todos. recién comparado con lo que sucedía en el 2020, que empezaba esa comparación directa y recordamos también los dichos célebres que había tenido el ex ministro de Salud, Ginés González García, de que era más preocupante lo que venía sucediendo con el dengue comparado con el COVID. Bueno, después, obviamente, todo lo que sucedió con respecto al COVID-19, la pandemia y demás. ¿Qué es lo que se está llevando adelante para evitarlo a nivel mundial, el avance del dengue? Bueno, lo primero que quiero decir es que nadie predice pandemias. Y el dengue es una situación grave, de manera que no es tan descabellado pensar que había que ocuparse del dengue en una pandemia que sorprendió al mundo. Esto para aclarar los términos. Después, ¿qué se está haciendo en el mundo por el dengue? Y
lo que hacen todos los países es básicamente esto, tratar de evitar la reproducción del mosquito, que esto es fundamental. El problema es que el dengue es una patología que se va a ver sobre todo en países de bajos recursos, con los cuales se complica bastante hacer este tipo de control. No es un problema de los países de mayor desarrollo, que lo tienen más como un problema de inmigrantes, teniendo en cuenta que por lo menos por ahora, pues esto puede cambiar, estos mosquitos no estarían circulando en esa zona. Después hay una serie de estrategias que se están probando. Tenemos una vacuna ahora, sin embargo el problema de la vacuna es que esta vacuna, que ha demostrado ser efectiva para prevenir casos, sobre todo casos graves, todavía no queda claro si es útil para lo que se llama bloqueo, o sea, para evitar tendiente más a la erradicación del dengue, de manera que va a ser una cosa interesante, pero no va a ser la solución definitiva, que sigue siendo el control del vector. Ahora, doctor, bueno, claramente siempre es bienvenida una vacuna, pero bueno, también coincido en esto, ¿no? Tampoco es que, bueno, me vacuno y que haya mosquitos y no me importa nada, digamos, no es la idea, claramente. Ahora, para aquellos que por ahí tienen algún tipo de síntoma, ¿cómo distinguir si estamos hablando de dengue o no? ¿Y qué es lo que tenemos que hacer en julio, en donde por ahí uno no lo esperaba? Bueno, este es un punto que siempre insistimos. El único que puede definir si lo que tiene es dengue es un médico o médica. Por lo tanto, lo que hay que hacer cuando hay un caso de fiebre es hacer una consulta. ¿Cuáles serían los signos de alarma que hacen que uno tenga que apurarse a esa consulta? Que la fiebre se acompañe de un dolor de cabeza muy importante, que observen pequeñas manchas en la piel, lo que se llama petequias, que haya un cuadro de confusión, que haya un dolor muscular o articular muy importante. Ese es el síndrome clásico del dengue: fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular y en algunos casos esas petequias, que son expresión de las pocas plaquetas que presenta el paciente. Eso es un motivo de consulta, porque eso hay que diferenciarlo de otros cuadros que se presentan en forma similar, pero no son exactamente lo mismo, y la única manera de hacer el diagnóstico es un estudio que se hace en sangre que determina la presencia o del virus o de anticuerpos, depende en qué etapa estemos. Lo que no hay que hacer es ignorar esto o tratar de hacer tratamientos sintomáticos. Lo mejor que se puede hacer es la consulta. El personal de salud está capacitado y en Argentina hay recursos como para hacer el diagnóstico y decidir si es dengue o no. Doctor, y dato importante, no automedicarse, ¿no? Entiendo que incluso depende, digo, por ahí alguien dice, ay, estoy con temperatura, es una gripe, me duele la cabeza, ibuprofeno. No, puede complejizar incluso el cuadro, ¿cierto? En realidad lo que no hay que hacer nunca cuando uno está en época de dengue y piensa por dengue es usar aspirina, porque la aspirina funciona como inhibidor de las plaquetas y lo que tenemos es más sangrado. Piensen que la complicación del dengue, la más conocida, es que disminuye las plaquetas, que es una célula que sirve para la coagulación, y los pacientes tienen fenómeno de sangrado. Por lo tanto, si uno tiene que tomar un antitérmico, el único que sugerimos que tome hasta que vea un profesional de la salud es el paracetamol o el ibuprofeno. Así que, pero recomendamos básicamente paracetamol. Prohibida la aspirina, esto es importante decirlo. Prohibida la aspirina, perfecto. Eso es algo para tener en cuenta. Daniel, gracias por tu tiempo y por estar con nosotros. Gracias a ustedes por la comunicación.